Hola, hola, bienvenidos a Riesgo Consentido, el podcast donde transformamos la prevención en acción, donde hablamos de todos los temas relacionados en seguridad en el trabajo. Y hoy, el capítulo de hoy, tocaremos un tema importante donde las empresas normalmente no le ponen mucho cuidado hasta que sucede algo. Y es la responsabilidad y el deber de los contratistas y proveedores. Mi nombre es Sergio Romano Osorio y en el día de hoy me acompaña mi compañera Jessica Ruiz, profesional y especialista en seguridad en el trabajo y talento humano. Entonces quisiera empezar. Bienvenida primero que todo. Gracias por estar aquí. Gracias. Muchas gracias. Que muchas gracias por el espacio. Bueno, Jessica, no, digamos que la primera pregunta, y siento que es como la diferencia más grande que las empresas no entienden, o normalmente los profesionales no entendemos, ¿cuál es la diferencia entre proveedor y contratista? Eso es como lo que quiero empezar como con esa pregunta. Lo primero que tenemos que tener en cuenta el tema de proveedor y contratista. El proveedor es la persona que me entrega un producto o sea, me entrega como una materia prima para un producto terminado, ¿cierto? Puede ser un Okay. elemento de protección personal, es una persona, es un cliente, es una empresa que me entrega algo de forma esporádica, puede ser mensual, no es algo rutinario, y el contratista es una persona que asesora, que va a la empresa, que es más constante, puede ser la contadora, el asesor de seguridad y salud del trabajo, el asesor de calidad medioambiental, que me asesora en un servicio, pero los dos tienen un producto diferente. Ok, perfecto. Bueno, digamos que si vamos a la legislación, a la norma, ¿qué me dice la ley o qué debo cumplir como empresa contratista y qué debe cumplir el contratista o el proveedor? En esa diferencia, claramente. Para entrar a mi empresa, Sí, yo ¿cierto? como empresa, ¿qué debo cumplir para tener ese contratista y el contratista adicional que debe cumplir cuando ya está dentro de mi empresa? Bueno, nosotros nos rige el decreto 1072, ¿cierto? En Colombia tenemos muchas normas y somos un país como que hay una norma nueva. Pero el decreto 1072 es el que nos dirige y nos dice que si yo voy a ingresar a mi casa a alguna persona a que me haga o me entregue un servicio, ya sea una actividad locativa o a ingresar a algo, hacer algo para mi actividad, yo debo cumplir unos requisitos. Hay unas políticas, como en todo. En mi casa hay políticas y en mi empresa debe existir un seguimiento mínimo de criterios. Yo tengo que tener establecido criterios en cuanto a cuál es el proveedor que mayor peligro puede tener al ingresar a mi empresa. Cuando yo hago esa clasificación, el decreto me dice, bueno, hay que hacer una serie de seguimientos mínimos como el pago de seguridad social, en el contrato debe quedar establecido cuáles son esas empresas que deben presentarme algunos documentos específicos de acuerdo a la actividad que me van a realizar. No es lo mismo un trabajador en alturas que una persona de fumigación a una persona que hace actividades en asesoría, ¿cierto? Son peligros totalmente diferentes y los documentos que deben presentar son totalmente diferentes y ahí están los criterios que debemos establecer. Perfecto. Bueno, digamos si lo llevamos directamente, ya tengo el proveedor o el contratista en mi empresa. ¿Cuál es el deber y cuál es la responsabilidad que tiene ese contratista dentro de mi empresa? Teniendo en cuenta que me pasó documentación, seguridad social, ¿qué debo tener yo como empresario, ya como empresa, para que decirle, venga, usted me tiene que entregar esto, aparte de la seguridad social, ¿qué deben cumplir ellos principalmente? ¿Cuál es el deber? Bueno, la obligación de los empleadores es capacitar, informar a esas personas que ingresan a la empresa de cuáles son esos peligros a los que están expuestos cuando ingresan, cuando llegan. Entonces, es como en una sala de cine. Tú llegas a una sala de cine y lo primero que te dicen es, de acuerdo, si hay alguna emergencia, lo primero que debes hacer es evacuar por tal parte. Eso debemos hacer nosotros, establecer Socializarles esas a ellos. capacitaciones, sí, porque no es lo mismo tener un guardia de seguridad que está prestando un servicio, Y que está ¿cierto?, todo de el día vigilancia y que en la está todo el empresa. día, a una persona que viene esporádicamente y que debe tener en cuenta en caso de una emergencia para dónde vas, en caso de un accidente a quién le debes reportar, en caso de si es una empresa o si es una persona natural, porque debes tener en cuenta eso. Si yo contrato una empresa, pues a esa empresa yo debo exigirle y a ese jefe inmediato yo le voy a reportar lo que pasa en las instalaciones, pero también me lo van a reportar a mí como contratante. Ok. ¿Sí? Si es una persona natural, pues debemos tener como establecido el proceso de inducción, de capacitación, ven y conoces cuáles son esas rutas, cuál es el plan de emergencias, cuáles son los peligros a los que te expones cuando llegas a mi empresa, ¿sí? Ten en cuenta a quién le vas a reportar en caso de... ¿El criterio de la socialización de la empresa al contratista es propio o hay algo?
a nivel legislativo que me diga, o simplemente la empresa puede decir, le voy a dar inducción, le voy a dar No, capacitación. está establecido en el decreto, en la resolución 032, donde nos indica, ¿sí?, que nosotros debemos tener un proceso, un manual de contratistas, un manual de capacitación, donde quede la carta de aceptación que la persona está conociendo esos peligros cuando llega a mi empresa. Entonces, ven, yo te cuento, pero Ok. tú te vas a responsabilizar en caso de que se presente o se materialice algún peligro, que lo vas a reportar, que me vas a decir, que te vas a adecuar. Yo no puedo decir que yo, un guardia de seguridad que está todo el día en mi empresa, no lo voy a capacitar en evacuación. Pues no, no es lo mismo, sí, o sea, no va a actuar como yo quiero que reaccionen en caso de. O yo no puedo decir que yo no voy a capacitar a una chica de servicio al cliente o de servicios generales, perdón, que debe cumplir una serie de criterios. Si es una persona natural, pues yo la tengo que capacitar. Yo tengo que tener esa responsabilidad de que la persona sepa qué es lo que va a hacer, cómo diluir un químico, porque puede exponerle la vida no solo a ella, sino todo, pues, al resto Al de personas. visitante personal. Sí, digamos que yo me alineé mucho con lo que estás diciendo porque, digamos, el guarda de seguridad está todo el día y de pronto en su día a día ya sabe por dónde evacuar, sabe por dónde sacar a la gente, mientras el contratista que llega una vez a la semana de pronto a hacer una actividad, pues tiene que regirse con lo que dice la empresa. Entonces me parece súper importante eso de que ya hay un criterio establecido y adicional, pues que la empresa diga, venga, no, cúmplame con esto, usted quiere seguir trabajando acá conmigo, cúmplame con esto. Exacto. Si voy como a la parte negativa, ¿qué pasa si el contratista, el proveedor, no cumple con esos requisitos de seguridad en el trabajo? ¿Qué podría hacer la empresa? ¿Qué pasa con el contratista? ¿Por qué? Porque muchas veces, y te lo pregunto porque muchas veces las empresas creen, ah, no, ya tengo un contratista, me pasó seguridad social, ah, tiene un casco, tiene unos guantes, pero si no quieren cumplir con eso, o el jefe inmediato dice, no, no importa, trabajen así, ¿qué consecuencias pueden tener el contratista o cuál es, digamos, la no responsabilidad que puede tener la empresa bajo esto? Pues existen sanciones. Aquí hay que tener en cuenta que el empleador es el dueño del sistema y tiene responsabilidades, ¿cierto?, tanto administrativas, penales como civiles, y pues la omisión en este tipo de situaciones que están establecidas no exonera responsabilidad nunca ante un accidente o una situación. Cuando yo contrato a alguien para que llegue a mi empresa a cumplir un servicio, yo debo garantizar mínimo que el contrato sí se cumpla, que los tiempos establecidos me entregue la información que yo necesito, pero que también reaccione y esté acorde como a las actividades que yo estoy haciendo como empresa, ¿sí? Entonces se pueden presentar sanciones, el daño de la imagen de la empresa, ¿sí? En cuanto, en esta empresa contratan, no sé si han visto muchas veces que pagan y el tema más que más da bomba es el tema de trabajo en alturas, donde prefieren pagarle a alguien que se suba sin ningún elemento de protección, pero no están diciendo esa es la persona que la contrató, sino la empresa tal. En esa empresa no hay seguridad, no hay normas, no cumplen. Eso también. Y pues las sanciones que pueden implicar tanto monetariamente como sanciones civiles, penales y demás para la persona, el responsable interno de la empresa. La empresa puede excluir ese contratista, pues digamos Sí, de no me puede cumplió terminar con el esto, puede decir, contrato. venga, no, yo no lo quiero porque yo quiero trabajar con los mejores, con la mayor seguridad, porque digamos que eso es lo que creo que buscan las empresas con seguridad en el trabajo, como la mejora continua y tener esos proveedores o tener esos contratistas adecuados a lo Debe que yo estar quiero. establecido desde el procedimiento, ¿cierto? Desde mi procedimiento inicial, yo tengo que ser muy clara desde seguridad y salud en el trabajo, cuáles son esos criterios para poder hacer un contrato. Y si ese contrato no se está cumpliendo y si no está siendo efectivo, el contratante puede ir, pues da por terminado ese contrato. Ya que tocaste el tema, hay una pregunta que yo creo que nos hablamos de mucho y nos saltamos eso. ¿Qué debe tener la empresa para contratar a alguien? ¿Es requisito propio? ¿La empresa escoge sus requisitos? ¿O también hay algo que me diga, ¿tiene que cumplir con esto? ¿O la propia empresa lo monta y dice, para alturas requiero esto, antes de la contratación, no cuando ya está acá, antes de la contratación? Sí, Porque hay pasa unos eso. criterios generales, ya depende también de la empresa que va a prestar la actividad. No es lo mismo yo decirle a una persona que fumiga o una empresa que fumiga que tiene que cumplir los mismos criterios de una persona de trabajo en altura. Sí hay unos criterios establecidos para todos, como es el pago de planillas, como es cumplimiento si es una empresa constituida, el cumplimiento al sistema de gestión, ¿sí? Certificado por ARL, cumplimiento de reporte al Ministerio de Trabajo, que son como los criterios generales, pero hay criterios de acuerdo a cada actividad. Entonces, si es el de fumigación, demuéstrame que tiene la idoneidad para poder fumigar, las fichas de seguridad, si es una persona que va a prestar trabajo en alturas, que cumple con todos los criterios de la resolución, ¿sí?
Si es una persona natural, entonces demuéstreme que sí está capacitado, que sí tiene los elementos, que sí tiene pago y planillas de seguridad social al día, ¿sí? Ok. Para poder cumplirlos, pero sí hay unos criterios generales y hay unos criterios específicos. Hay unos criterios específicos que la empresa escoge de acuerdo a la necesidad. De Digamos que acuerdo a la actividad lo que que me va a entiendo, ofrecer. exacto. Pues digamos que eso es como la empresa lo que más les pasa, que o ya tiene el proveedor adentro, contesta adentro y ya no saben ni qué pedirle y Ajá. estar en ese constante de que la inducción, que elementos de protección personal. Y me gusta resaltar y quiero resaltar eso, de que hay que tener en cuenta de que yo debo pedir algo, solicitar algo antes de la contratación. ¿Para qué? Para que tenga la idoneidad, cumpla con los requisitos que la empresa quiere. ¿Por qué? Porque normalmente pasa o nos ha pasado de que empresas de recolección de peligrosos no tienen certificados, el carro no cumple, no tiene absolutamente, o sea, muchos documentos que le hace falta. Y siento que ese es un requisito propio porque la norma puede decir, cumple con esto, pero la empresa, venga, no, de verdad antes de esto debo tener esto. Entonces me parece pues importante como resaltar eso. Y digamos que enfocando todo lo que hemos hablado, ¿cuál sería como ya la empresa contratante ya está dentro de la empresa, ya está trabajando, ya le pedimos inducción, seguridad social, pero si la contratación va en mucho tiempo, ¿qué más debe seguir cumpliendo el contratista, por así Si decirlo? la persona es continua en la empresa. Sí, digamos que viene hoy, hace 2 días de trabajo, va y a la otra semana vuelve. ¿Por qué? Porque ya es un contratista fijo de la empresa. Ujú. Y yo obviamente le puedo seguir pidiendo seguridad social, pero son las mismas personas. Pero adicional a eso, ¿qué más debe cumplir? Ya sabiendo que es frecuente en la empresa. Bueno, frecuente las capacitaciones, que haga parte del proceso de capacitaciones y de formación que yo como empleador tengo diseñado para todo el personal, como lo decía ahorita. Yo no puedo excluir a una persona solo porque es contratista, porque entonces no van a actuar como yo necesito o como yo requiero en caso de, ¿cierto? A todos salimos y evacuamos, pero pues como el guarda no estuvo, el guarda no Exacto. es mío, no todos debemos hablar el mismo idioma. Debe cumplir con los tiempos establecidos de la entrega de la actividad, ¿cierto? Se evalúa que sí sea oportuno en el tema de entregas de informes y para lo cual fue contratado, se Ok. evalúa la entrega de planillas de seguridad social, se evalúa el comportamiento de la persona dentro de las instalaciones. Si nosotros, bueno, lo vi mucho en pandemia que muchas personas con el tema del tapabocas y demás, entonces pues como no hago parte de la empresa, no cumplo si debes cumplir porque en mi empresa hay unas normas y hay unos requisitos establecidos y debes hacer parte de esa contribución a minimizar el impacto en el daño de los seres humanos. Y yo creo que ahí es donde tú decías que tienen que firmar pues como el compromiso de antes de, venga, Ajá. no, si usted está en mi empresa, cúmplame con esto mínimo, al menos para poder seguir trabajando. Porque digamos que me devuelvo a lo que decías, de que puedo excluir a mi contratista porque no cumple con esto, como puedo ser permisivo hasta unas partes y decir, venga, hasta aquí puedo. Paulatinamente uno puede decir, bueno, vamos a ir cumpliendo, vamos a ir haciendo, Pues ¿cierto? digamos que también depende del contratista y la antigüedad que tenga el contratista, porque pues digamos que si yo contrato a alguien nuevo, obviamente pues le quiero exigir como lo mejor, pero si es un contratista que lleva mucho tiempo y como empresa me estoy formalizando, estoy haciendo, cumpliendo con el sistema de gestión de seguridad en el trabajo, pues también quiero que mis contratistas o mis proveedores se vayan como alineando a lo que yo quiero. Obviamente las empresas o las personas independientes son, pues miran si lo cumplen o no, pero siento que es como el fin de la empresa al cumplir con seguridad en el trabajo, es esa mejora continua. Y creo que también va de la mano de los contratistas, de los proveedores, de ir trabajando con lo mejor, Es que es una cultura, estamos creciendo y exigirle a una persona que de la nada hay que hacer y yo creo que que el cumpla tema con de todo, pues. es que el tema de imponer, sí hay un cumplimiento normativo, pero es la manera en que transmitimos la información. ¿Y Ok. por qué hay que hacerlo así? Pues primero porque nos estamos blindando todos, estamos blindando al responsable, al representante legal. En caso de, si yo ingreso a alguien a mi casa, pues yo voy a tener que asumir porque ya hay un contrato, así sea verbal. Y si a esa persona le pasa algo entre las instalaciones, como representante legal soy yo el que voy a asumir los costos de esa persona. Entonces hay que empezar a mostrarle a la gente que culturalmente nos estamos cuidando, evitando que a futuro pues tengamos accidentes o enfermedades derivadas de esas condiciones de trabajo, así seamos contratistas, directos o demás. Ok. Entonces es una forma de irle mostrando a la gente que es cuidarnos tanto para ellos como para nosotros como empresa, brindar al empleador de que no tenga que asumir que a futuro una persona se accidente y mirar cuánto tiempo de vida le queda a la persona, si es una persona joven, si es una persona que tiene hijos o la proyección de vida y cuánto le puede valer
esa persona, a ese empleador por un accidente o por una enfermedad que se puede prevenir a través de esos seguimientos en planillas y demás, pero es algo más cultural. Ok, no, y mira que también siento que muchas veces las empresas, tú lo decías, excluyen al contratista. Es como que, eso, para eso le estoy pagando aparte, por eso tiene Exacto. una empresa aparte, y no caen en cuenta que son también los responsables, porque es que están en instalación, están en mi casa, por así decirlo. Entonces, como que no tienen en cuenta esa responsabilidad. Pero es que ahí juega un papel importante el de nosotros como profesionales. Finalmente, nosotros tenemos que tener comunicación directa con el gerente, con el representante legal. Hablarle de las responsabilidades que él también tiene cuando contrata a otra persona, así no sea directo. Porque a veces yo siento que nos quedamos cortos porque es el gerente, entonces no le vamos a decir, porque no hay una comunicación. Creo que debemos ser muy abiertos, no también en el tema como de imponer, sino de mostrarle que hay unas responsabilidades compartidas, ¿sí? Okay, sí. Pero que finalmente el dueño del sistema, el dueño de la casa, es el representante. Totalmente. Bueno, Jess, ¿cuáles son los errores o cuál es el error más común que tienen los contratistas dentro de las empresas? O sea, ¿cuál es el error que tienen las empresas con los contratistas y cuál es el error que tienen los contratistas cuando ya están trabajando? Tú que has visto, que has escuchado, que has vivido. De los errores que más, no, yo creo que también hay una temporada la norma, pues que no lo voy a nombrar mucho, que es el tema de gestión del cambio, que nosotros como profesionales debemos tener en cuenta o nos deben tener en cuenta cuando se presenta algún cambio en la empresa, pero es decir, antes de. Normalmente cuando llegamos a la empresa es que nos damos cuenta que están haciendo el cambio, Total. cuando están haciendo la actividad, no garantizamos antes cuáles son esas condiciones, esas exposiciones que podemos tener. Yo creo que ese es el error, el urgente, es que es para hoy, yo no puedo esperar, es que lo tengo que hacer. es que el trámite, es que mientras yo verifico, o simplemente el desconocimiento, no pasa nada, eso yo me subo aquí, eso no le va a pasar nada. Son 5 minutos, Sí, son 5 minutos y no yo pasa creo que nada. es lo más común, el error más común es como que ven el sistema como algo muy normativo, como algo de cumplimiento, pero no lo están viendo como una cultura, una cultura de prevención. Entonces creo que es lo que más nos encontramos. En el contratista que de pronto por vender su servicio promete muchas cosas y entrega muchas cosas que están a medias o cosas que no están aterrizadas a la realidad, de pronto en la parte administrativa, en la parte locativa, para que sí, usted contrata conmigo, yo le voy a hacer el trabajo en alturas o el trabajo en mantenimiento, pero no soy yo, sino que yo traigo más personas y realmente no les estoy pagando, ¿sí? Lo que corresponde. Y yo como empleador no estoy verificando que realmente esas personas que ingresan a mis instalaciones sí son las que yo contraté. Entonces creo que el error más común es darle prioridad a una tarea sin mirar cómo. Es como que el fin justifica los medios. Entonces aquí debemos parar y decir como, bueno, de los errores es que aprendemos y normalmente cuando a nosotros nos tienen en cuenta es cuando ya hay un accidente, cuando ya se materializa algo tal, no antes de. Siento que también como el error principal de las empresas es como el relajarse tanto con esos contratistas. Por lo mismo me devuelvo a lo que para eso le estoy pagando y él tiene que cumplir con todo. Pero muchas veces los contratistas y las empresas son muy relajadas y es, yo necesito que usted me haga el trabajo en alturas. Y el contratista dice, no, es que yo no tengo nada en alturas. Entonces, ¿cómo hago yo para que haga el trabajo de manera segura si su propio contratista no tiene nada para lo que me está ofreciendo? Entonces, siento que el primer error es ese, es como no poner las cartas sobre la mesa y decir, no, yo quiero esto, cúmplame con esto, téngame esto. O usted me hace el trabajo, yo le doy esto. Pero muchas veces el error principal es ese, es cuando ya están las dos partes juntas, ¿y cómo lo hacemos? No tiene la escalera, no tiene el andamio, no tiene tal cosa. O no, hágalo así, no pasa nada. O por ejemplo, no verificamos o hacemos actividades en tiempos, no sé, un sábado, un domingo, un festivo, y no tenemos en cuenta, de pronto, cuando es no sé, en el tema de fumigación, que es muy constante, contratamos personas y venga, fumigue, no pasa nada, pero no nos damos cuenta de las fichas y el tiempo o la exposición que tiene esa persona o las demás, ¿sí? No tenemos en cuenta como alrededor. Pasa mucho en las empresas que hacen las cosas sobre lo que ya hay. Ok. Yo creo que aquí ya es como el punto final. Jenny, muchas gracias por la intervención, muchas gracias por el reconocimiento. Creo que quedamos con la base fundamental de que son contratistas, que son proveedores,
que deben cumplir como empresa, que deben cumplir como contratistas, o que deben cumplir como proveedores. Gracias por estar aquí, gracias por el conocimiento y bienvenida cuando quieras. Sí, muchas gracias por este espacio, porque pues, es algo nuevo, pero es algo que acerca a las personas. Muchas gracias por estar aquí. Si les gustó el podcast, si les gustó la intervención de mi compañera, del interlocutor, los invito a que nos sigan en nuestras redes sociales, que den el like, que lo compartan a la gente que de pronto no tienen la información correcta de que es un sistema de gestión y necesitan asesoría, necesitan una auditoría, nos pueden contactar en nuestras redes sociales o en el número de teléfono. Sí, es verdad. Eso no se come. 1, Sí. 2,